UTV presenta A Fondo. Según un informe elaborado por la Fundación Democracia Sin Fronteras, en el que detalla la producción y productividad legislativa, así como el manejo de los recursos que les son entregados a través del Fondo Departamental, los diputados al Congreso Nacional nuevamente han salido reprobados. En nuestra opinión, vamos en un retroceso cualitativo y cuantitativo, tanto por el número de iniciativas, la calidad de las iniciativas, la sanción y publicación de los mismos decretos leyes y también por el hecho del impacto que tienen en la vida nacional. Es sorprendente, por ejemplo, en el informe que nos acaban de presentar, cómo 41 diputados tuvieron prácticamente cero aporte. Seguimos con las mismas prácticas de irresponsabilidad. Se convoca a las 9, empezamos a las 11:30, se convoca a las 3, empezamos a las 4:30. Impuntualidad, irresponsabilidad, falta de atención cuando los compañeros están hablando, un total irrespeto. Además de eso, pues no digamos la manipulación que se da de la manera como se vota. Al hacer un análisis comparativo entre la producción y la productividad legislativa, diputados como Rigoberto Chan Castillo, Marco Antonio Andino y Augusto Cruz Asensio salen reprobados, ya que a pesar de haber sido los que mayor cantidad de proyectos de ley y mociones introdujeron al seno de la Cámara Legislativa, en su mayoría no fueron aprobados. Hace mucho tiempo que la función legislativa se desnaturalizó, y tenemos a diputados que, preocupados por reelegirse, preocupados por seguir siendo parte de la élite que domina el país, están muy poco interesados en mejorar su productividad legislativa, por ejemplo. En la cuarta y última legislatura, los diputados manejaron 123.896.000 lempiras, los cuales fueron entregados a propietarios y suplentes, quienes los invirtieron más en compra de láminas de zinc, bolsas de cemento, varillas de hierro, entre otros. Bueno, es que ese es el problema de los recursos que manejan los diputados, porque generalmente los usan para hacer campaña política. Y hacer campaña política es donarle a la gente cemento, donarle a la gente alimentos, fumigar por el dengue, cosas así. Una de las conclusiones de este informe señala que de los 128 diputados que conforman el Poder Legislativo, solo 6 tienen una aprobación mayor o igual a 10 proyectos de ley, lo que significa que apenas el 5% están cumpliendo en buena forma el trabajo encomendado por el pueblo. Franz Rivera, UTV. Quiero dar a conocer los resultados del informe de producción legislativa, el cual se les estará entregando en este momento en sus asientos, y comenzamos con los proyectos de ley y mociones presentados en la cuarta legislatura, que corresponde del 25 de enero del año 2013 al 25 de enero del año 2014, en los cuales se presentaron un total de 631 proyectos de ley y 49 mociones, lo que equivale a un 93% y a un 7% respectivo. Asimismo, damos a conocer la cantidad de proyectos de ley presentados en el transcurso del gobierno 2010-2014. En la primera legislatura se presentaron 766 proyectos de ley y 151 mociones. En la segunda, 678 proyectos de ley y 95 mociones. En la tercera, 517 proyectos de ley y 66 mociones. Y en la última y cuarta legislatura, 631 proyectos de ley y 49 mociones. Es importante para nosotros mencionar que a medida va pasando cada una de las legislaturas en el gobierno, pues vemos una menor producción legislativa. Sin embargo, en la cuarta legislatura, gracias a los meses de noviembre y diciembre de 2013 y enero 2014, pues aumentó un poquito esta producción legislativa para los diputados en la cuarta legislatura, aproximadamente en más de unos 200 proyectos de ley. Más adelante lo vamos a observar. Es decir, que en la totalidad en este periodo de gobierno 2010-2014 se presentaron un total de 2.953 proyectos de ley y 300, de los cuales 2.592
son proyectos de ley y 361 mociones. Queremos recalcar en la siguiente diapositiva que hay diputados suplentes que se incorporaron al Pleno del Poder Legislativo igual o más beligerantes todavía que los diputados propietarios. Dentro de ellos, pues, el diputado Abraham Alvarenga Urbina, Adela Palacio Irachés, Agapito Alexander Rodríguez Escobar, quien es el diputado suplente con mayor producción legislativa, con un total de 9 proyectos de ley y 0 mociones. El diputado Alan Wilmer Aguiriano, Antonia Rechavala Tamsín, Carmen Esperanza Rivera Paguada, Eric Ricardo Amador, Jeffrey Alexander Flores Chavarría, José Ángel Herrera Barahona, Juan Carlos Ribot Fon, Luis Berrío Segovia, Mario Alfredo Pinel Rosales, Miguel Fernando Ruiz Rápalo, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, Rodanín Peralta Estrada, Rosel Hernán Quiñones, Sandra Elizabeth Bardales y Sara Ismela Medino. Para nosotros también es importante mencionar que en el transcurso de las 4 legislaturas, los diputados Abraham Alvarenga Urbina, Agapito Alexander Rodríguez, Miguel Alfredo Pinel y Miguel Fernando Ruiz Rápelo presentaron proyectos de ley y o mociones en las 4 legislaturas. Asimismo, podemos categorizar los proyectos de ley presentados según su naturaleza. Un total de 222 proyectos de ley, es decir, el 35% de los proyectos de ley que se presentaron fueron para el tema de economía, infraestructura y presupuesto. 75 para el tema de desarrollo social, es decir, un equivalente a un 11%, 52 a seguridad y justicia, con un 9%, misceláneos 78, es decir, un 13%, lo que corresponde a gobernabilidad, 113 proyectos de ley, es decir, 18% de ellos, y en energía y medio ambiente, 91 proyectos de ley, es decir, un 14%. Lo que podemos observar, pues, es que el mayor interés de las y los diputados en el Congreso Nacional fue el tema de la economía, infraestructura y presupuesto. En relación de los proyectos de ley de los diputados y diputadas que fueron electos por primera vez para este periodo de gobierno 2010-2014 y los que tienen más de una ocasión de ser diputados en el transcurso de desde 1982 que tenemos el Congreso Nacional, pues los diputados electos por primera vez, es decir, un total de 77, presentaron 173 proyectos de ley, lo que equivale a un 42%, y los reelectos presentaron 243 proyectos de ley, equivalente a un 58%, lo que nos dice mucho lo que puede decir la experiencia. Asimismo, hemos relacionado los proyectos de ley entre presentados desagregados por género. Las diputadas presentaron un total de 61 proyectos de ley, equivalente a un 15%, y los diputados presentaron 355 proyectos de ley, equivalente a un 85%. Dando la aclaración de que el Congreso Nacional pasado estaba formado por un 80% de hombres y un 20% de mujeres. En un promedio de productividad, entonces, las diputadas presentan un promedio de 3.6 y los diputados un promedio de 5.1, equivalente a los proyectos de ley presentados. Asimismo, relacionamos los proyectos de ley presentados de acuerdo a los partidos políticos. Lógicamente, el Partido Nacional tiene mayor cantidad de proyectos, un total de 260, equivalente a un 63%, recordando que eran 81 diputados de los 128, eran 81 diputados los que conformaban el Congreso Nacional, representantes del Partido Nacional, equivalente a un 63%, tal y como lo muestra la gráfica. En la gráfica también observamos que el Partido Liberal presentó 101 proyectos de ley, equivalente a un 24%, los representantes de la Democracia Cristiana presentaron 30 proyectos de ley, equivalente a un 7%,
el partido Innovación y Unidad PINU, 15 proyectos de ley, equivalente a un 4%, y el partido Unificación Democrática, 10 proyectos de ley, equivalente a un 2%. Asimismo, tal y como lo sacamos en el género, pues sacamos un promedio de producción de los partidos políticos. Y no nos sorprende a nosotros presentar que la democracia tiene un mayor promedio que el resto de los partidos políticos. En los 4 últimos años anteriores, pues la democracia cristiana se mantuvo con el primer promedio de producción legislativa, el cual fue de un 6.0 de 6, el partido Innovación en segundo lugar con 5, el Partido Nacional con 3.7 y el Partido Liberal con 2.2 y por último el Partido Unificación Democrática con un 2.5. Esto se equivale a los proyectos de ley presentados dividido entre los diputados que representan los partidos políticos en el Pleno del Poder Legislativo. Aquí podemos observar los proyectos de ley y mociones presentados por las y los diputados de acuerdo al departamento por el cual fueron electos. Francisco Morazán tiene un total de 23 diputaciones, se presentaron 168 proyectos de ley y 17 mociones, es decir, una producción total de 185 con un porcentaje de un 44% del total de los proyectos de ley y de las mociones presentadas. Seguido de Cortés, con 20 diputaciones, 38 proyectos de ley, 7 mociones, una producción total de 45, equivalente a un 11%. El departamento de Choluteca, que es el que le sigue, que tiene un total de 9 diputaciones, entre esos 9 diputados, presentaron 30 proyectos de ley, 0 mociones, un total de 30 y un porcentaje de un 7%. Seguido del departamento de Olancho, con un total de 7 diputaciones, 22 proyectos de ley, 2 mociones, un total de 24 de producción legislativa, equivalente a un 6%. Y seguimos con el departamento de Atlántida, la cual obtuvo un total de 20 de producción total y un 5%, el departamento de Santa Bárbara, con una producción total de 20 y un 5%, el departamento del Paraíso, la producción fue de 17 proyectos de ley con un 4%, el departamento del Empira, que fue una producción total de 9, equivalente a un 2%, el departamento de Valle, que fueron 4 diputaciones nada más, las que presentaron un total de 15 de producción legislativa, y equivalente a un 4%, y el departamento de Copán, un total de 16, equivalente a un 4%, el departamento de Lloro, un total de 6 de producción legislativa, equivalente a un 1%, La Paz, con una producción total de 9 y un porcentaje del 2%, el departamento de Comayagua, con 8 y un total de un 2%, el departamento de Islas de la Bahía, que solamente tiene una diputación, sin embargo presentó un total de 3 proyectos de ley equivalente a un 0.7%, el departamento de Colón, que presenta 4 de producción total equivalente a un 1%, en Intibucá presentaron 3 de producción total equivalente a un 0.7%, en Gracias a Dios presentaron 1 que equivale a un 2%, y de Ocotepeque, de los diputados del departamento de Ocotepeque, que presentan también un proyecto de ley con un 0.2%. A continuación, pues queremos presentar los diputados con mayor producción legislativa. Este año y por primer año le quitan el primer lugar al diputado Marco Antonio Andino, y en este caso el primer lugar lo obtuvo el diputado Rigoberto Chan Castillo con un total de 43 proyectos de ley y una moción y un total de 44 de producción legislativa, el diputado Marco Antonio Andino con 40 proyectos de ley, 0 mociones, un total de 40, el diputado Cruz Asensio, que es el tercer lugar, que tiene 18 proyectos de ley y 2 mociones con un total de 20, el diputado Juan Francisco Arfeñal
con 13 proyectos de ley en total. El diputado José Rodolfo Zelaya, con 12 proyectos de ley, una moción, es decir, un total de 13 de producción legislativa. José Celín Disco Alvir, con 8 proyectos de ley y 3 mociones, un total de 11. Welsi Milena Vázquez, con 10 proyectos de ley en total. José Tomás Zambrano Morina, con un total de 9 proyectos de ley y una moción, un total de 10. Luis Javier Menocal Funes, con un total de 8 proyectos de ley y 0 mociones, es decir, un total de 9. El diputado José Osvaldo Ramos Soto, 9 proyectos de ley. El diputado Mario Alonso Pérez, con un total de 6 proyectos de ley, 2 mociones y una producción legislativa total de 8. El diputado José Francisco Rivera Hernández, con 8 proyectos de ley, y la diputada Lena Karin Gutiérrez, con 8 proyectos de ley. Asimismo, el diputado suplente en funciones de propietario, ya que suplió al diputado Jacobo Regalado, quien estuvo en la Secretaría de Agricultura y Ganadería en el periodo de los 4 años de las legislaturas, quien presentó un total de 6 proyectos de ley y 2 mociones, es decir, una producción legislativa total de 8. Juan Fernando Lobo, 6 proyectos de ley y 2 mociones. Mario Ernesto Rivera Vázquez, 2 proyectos de ley y 5 mociones. Yadir Esperanza Bendaña Flores, 4 proyectos de ley y 3 mociones. Mauricio Oliva, 6 proyectos de ley. Marvin Ponce Sauceda, 5 proyectos de ley y una moción. Ramón Antonio Leva Bulnes, con 5 proyectos de ley y una moción. Gladys Aurora López Calderón, con 6 proyectos de ley. Freddy Espinosa Mondragón, con 5 proyectos de ley. Lisandro Mauricio Arias Aquino, 3 proyectos de ley y 2 mociones. Y Yariet Gualdina Paz, que tiene 4 proyectos de ley y una moción. Y por último, el diputado Abraham Cafati, que tiene 5 proyectos de ley y 0 mociones. El resto de los 128 diputados que presentaron proyectos de ley no están plasmados en el informe de producción legislativa como tal, pero sí están en nuestras fuentes de Fundación Democracia Sin Fronteras. Así que con el mayor de los gustos, si ustedes quieren saber de algún diputado en particular, nosotros podemos brindarle la información. Sin embargo, nosotros presentamos de los que tienen 5, en el presente informe hemos presentado de los que tienen 5 proyectos de ley en adelante. Esta cuarta legislatura obtuvimos un total de 41 diputados y diputadas sin producción legislativa, los cuales fueron la diputada Albanora Gúnera Osorio del Partido Nacional, Brenda Mercedes Flores del Partido Nacional, Denis Antonio Sánchez del Partido Liberal, Elden Vázquez del Partido Nacional, Eliseo Noel Mejía Castillo del Partido Nacional, Elman Joel Sandoval del Partido Liberal, Felipe Zúñiga del Cid del Partido Liberal, Freddy Renán Nájera Montoya del Partido Liberal, Héctor Guillermo Guillén Gómez del Partido Nacional, Hipólita Graciela Rodríguez de la Unificación Democrática, Jesús Dagoberto Perdomo del Partido Liberal, José Alfredo Saavedra Paz del Partido Liberal, José Ángel Saavedra Posadas del Partido Liberal, José Arnulfo López del Partido Liberal, José Juan Rivera Ramos del Partido Nacional, José Simón Ascona Bococ del Partido Liberal, José Tomás Ponce Pozas del Partido Liberal, Juan Carlos Molina Puerto del Partido Nacional, Juan Ramón Morales Turcios del Partido Liberal, Leonel Alejandro Giannini, quien fue electo diputado suplente, sin embargo se incorporó al Congreso Nacional en funciones de propietario, quien es del Partido Nacional, Luis Rigoberto Santos Portillo del Partido Liberal, Marcio René Espinal Cardona del Partido Nacional, Margarita Daudov Sicafi del Partido Liberal, María Araceli Leiva Peña del Partido Liberal, Mario Alexander Barahona del Partido Nacional, Mario Edgardo Segura Aroca del Partido Liberal, Midencio Kelín Martínez Turcios del Partido Liberal,
Nasri Juan Asfura del Partido Nacional, Oscar Ramón Nájera del Partido Nacional, Ramiro Adalid Chacón Ferrufino del Partido Liberal, Roberto Gámez Panchamé del Partido Nacional, Sadia Gerardina Argueta Hernández de la Democracia Cristiana, Samuel Martínez Durón del Partido Liberal, Santos David Betancourt del Partido Liberal, Selvin Efraín Laínez del Partido Liberal, Víctor Rolando Savillón del Partido Liberal, Walter Antonio Chávez Hernández del Partido Nacional, Wilfredo Bustillo Castellanos del Partido Nacional, Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo del Partido Liberal, Yaudet Burbara Canaguati del Partido Nacional, Yesenia Coeli Zelaya Galeas del Partido Nacional. A continuación presentamos los proyectos de ley presentados por otros órganos con iniciativa de ley. Y en esta cuarta legislatura nos dio mucho gusto saber que desde la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, pues este es el primer año que se presentaron un total de 6 iniciativas ciudadanas, es decir, el 1% de la producción legislativa total. El Poder Judicial presentó solamente 4 proyectos de ley, equivalente a menos de un 1%. El Poder Ejecutivo presentó 215 proyectos de ley, equivalente a un 17%, y el Poder Legislativo presentó 406 proyectos de ley, equivalente a un 64%. Categorizando esos proyectos de ley de acuerdo a su naturaleza, de los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial y las iniciativas ciudadanas, entonces podemos observar que se presentaron un total de 100 proyectos de ley, equivalente a un 44% en el tema de economía, infraestructura y presupuesto. Es decir, que no solamente los diputados, ese es el tema que más velan, sino que también el Poder Ejecutivo. En el tema de medio ambiente se presentaron un total de 62 proyectos de ley, equivalente a un 28%, 27 en el tema de gobernabilidad, equivalente a un 12%, 15 en el tema de seguridad y justicia, equivalente a un 7%, 17 en el tema de desarrollo social, equivalente a un 7%, y 4 misceláneos que equivalen a un 2%. De los proyectos de ley, en total, publicados en el Diario Oficial La Gaceta, del total, 389 proyectos de ley estuvieron sin publicar, es decir, un 62% de los proyectos de ley presentados, y solamente 242 proyectos de ley fueron publicados, equivalente a un 38%. Es decir, que solamente el 38% de los proyectos de ley que se presentan en el Poder Ejecutivo llegan al final de la creación de ley. Otro tema que la Fundación Democracia Sin Fronteras monitorea en el transcurso del año y que monitorea respaldado de acuerdo a las actas también con las cuales nosotros hacemos una comparación a la información que recogemos día con día, es el promedio de asistencia o el porcentaje de asistencia de cada uno de las y los diputados que comparecieron a las diferentes reuniones del Congreso Nacional. El diputado con mayor asistencia pues es el diputado José Celín Disco Elvir, quien participó en el 98% de las sesiones, el diputado Abraham Cafati en un 92%, el diputado Freddy Espinosa Mondragón con un 90%, el diputado Mauricio Oliva, equivalente a un 90%, Olman Daneri Maldonado Rubio, equivalente a un 90%, Selvin Efraín Laínez, del Partido Liberal del Departamento de Lloro, con un total de un 90%, Gonzalo Antonio Rivera Ocampo, con una puntuación de 89%, Valentín Suárez Osejo, con una puntuación del 89%, la diputada Alba Nora Gúnera Osorio, con un 87%, el diputado Carlos Antonio Martínez Cepeda, con un 87%, el diputado Donaldo Ernesto Reyes Avelar con un 86%, la diputada Gladys Aurora López Calderón un 86%,
el diputado José Osvaldo Ramos Soto con un 86%, el diputado Wilfredo Bustillo Castellanos con un 86%, el diputado Julio César Gámez Interiano con un total de 84%, la diputada Victoria Carrasco García con 84%, el diputado Felipe Zúñiga del Cid con un 83%, el diputado José Francisco Rivera Hernández con un 83%, el diputado Juan Ramón Velázquez Názar con un total de un 83% y el diputado Marco Antonio Andino con un 83%. Asimismo, continuamos con el diputado Mario Alonso Pérez López con un 83% de asistencia, el diputado Claudio Roberto Perdomo Interiano con un 81% de asistencia, el diputado José Tomás Zambrano Molina con un 81% de asistencia, el diputado Salvador Valeriano Pineda con un 81%, el diputado Samuel Martínez Durón con el 81% de asistencia, el diputado Walter Antonio Chávez con un 81% de asistencia, el diputado Juan Fernando Lobo Pineda con un 79% de asistencia, el diputado Mario Ernesto Rivera con un 79%, el diputado Rolando Dubón Bueso con un 79%, el diputado George Romeo Silvestri con un 78%, el diputado José Rodolfo Zelaya Portillo 78%, la diputada Elena Karin Gutiérrez Alévalo con un 78%, el diputado Marcio Junior Vega Pinto con un 78%, el diputado Fabián Discua con un 76%, así como el diputado Marvin Ponce Sauceda y el diputado Rigoberto Chan Castillo. Y con un 75% que obtuvieron los diputados Denis Roberto Velázquez Llanes, Jorge Humberto Pinto Portillo, Román Villeda Aguilar y Welsi Milena Vázquez Llanes. Con un 73% de asistencia, pues estuvo la diputada Yariet Gualdina Paz, el diputado Óscar Orlando Burgos del departamento de Lloro con un 71% de asistencia, la diputada Gladys Bernanda Casco con un 70%, así como también obtuvo el 70% el diputado Jorge Alberto Elvir Cruz, el diputado José Tomás Ponce Posas y el diputado Orle Aníbal Solís. El diputado José Teófilo Enamorado Cárcamo con un 68% de asistencia y la diputada Marta Concepción Figueroa con un 68%, la diputada Ana Julia García Villalobos con un 67% y el diputado Germán Ricardo Leicelar con un 67%. Así también el diputado Luis Javier Menocal Funes y el diputado Rosel Renán Inestrosa. El diputado Óscar Ramón Nájera, que obtuvo un 65% de asistencia, el diputado Lisandro Mauricio Arias Aquino con un 63%, la diputada María Bertilia Cepeda Lagos con un 63%, el diputado Juan Francisco Argeñal Espinal con un 62%, la diputada María Araceli Leiva con un 62%, Milo Wood Grangel del Departamento de Gracias a Dios con un 62% de asistencia, Sadia Gerardina Argueta Hernández con un 62% de asistencia y el diputado Wenceslao Lara con un 60% de asistencia. Y los que tienen un porcentaje menor del 60%, pues los hemos puesto en el porcentaje de los que menor asistieron a las diferentes sesiones del Congreso Nacional, en los cuales pues tenemos al diputado Carlos Ramón Aguilar, Daniel Flores Velázquez, Brenda Mercedes Flores Serrano, Gillian Guifarro Montes de Oca, Víctor Rolando Savillón, Juan Ramón Morales Turcios, Norma Aide Calderón Arias, Jesús Dagoberto Perdomo Chávez, Augusto Domingo Cruz Asensio, Elman Joel Sandoval Sabonch, Juan Carlos Valenzuela Molina, Perla Simons Morales, Yadira Esperanza Bendaña, Hipólita Graciela Rodríguez, Ángel Darío Vanegas Leiva, Antonio César Rivera Callejas, José María Martínez Valenzuela, Yuri Cristian Sabas Gutiérrez, Armando Calidonio, Juan Carlos Molina Puerto, Eliseo Noel Mejía,
Eric Mauricio Rodríguez Gabarrete, Rodolfo Irías Navas, Leonel Alejandro Giannini Espinal, Marlon Guillermo Lara Orellana, Sergio Arturo Castellanos Perdomo, Carlos Alfredo Lara Watson, José Vicente León Rojas, Ramón Antonio Leva Bulnes, Héctor Guillermo Guillén Gómez, Lorena Enriqueta Herrera Esteves, José Juan Rivera Ramos, Alberto Chedrani Castañeda, Mario Edgardo Segura Aroca, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Milton Jesús Puerto Oseguera, Eleazar Alexander Juárez Arabia, Miguel Ángel Gámez, Nasri Juan Asfura, Yaní Benjamín Rosenthal Hidalgo, Manuel Iván Fiallo Rodas, Edwin Roberto Pavón León, José Alfredo Saavedra Paz, Yesenia Coeli Celaya Galeas, José Arnulfo López, Denis Antonio Sánchez, Luis Rigoberto Santos Portillo, Óscar Arturo Álvarez Guerrero, Carlos Roberto Guevara Velázquez, Roxana Geraldina González Mármol, Elden Vázquez, Juan Orlando Hernández, Reinaldo Antonio Sánchez Rivera, Yaudet Burbara Cuanaguati, Marce Facusé Andoni, Marcio René Espinal Cardona, Midense Oquelín Martínez Turcios, Ramiro Adalid Chacón Ferrufino, Santos David Betancourt, Freddy Renán Nájera Montoya, Margarita Daudop Sicafi, José Ángel Saavedra Posadas, María Teresa Chávez Lezama, José Simón Ascona Bococ, Mario Alexander Barahona Martínez, que es el que obtuvo menor puntuación con un 8% de asistencia. Si nosotros observamos este listado con menor porcentaje de asistencia, podemos observar, valga la redundancia, que los diputados que estuvieron en el proceso de elecciones generales fueron los que obtuvieron también menor porcentaje de asistencia, porque estaban en dos trabajos continuos, en buscar su campaña política, buscar un nuevo curul en el Congreso Nacional o algún otro puesto en el Poder Ejecutivo, y pusieron menos atención en las funciones como diputados. En esta ocasión queremos presentar también el trabajo que realizaron cada una de las comisiones en base a los proyectos de ley presentados. A cada una de las comisiones se les turna un determinado proyecto de ley dependiendo del tema, y la que mayor trabajo tuvo fue presupuesto 2, que valga la aclaración, ya no existe presupuesto 1 y 2, sino que solamente se unificó presupuesto 1 y 2 y quedó a cargo el diputado José Francisco Rivera. La Comisión Ordinaria de Presupuesto 2, que obtuvo un total de 142 proyectos de ley para trabajar, diferentes comisiones especiales que se fueron nombrando en el transcurso de la cuarta legislatura, que tuvo 57 proyectos de ley, la Comisión de Finanzas con 44 proyectos de ley, la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda con 37 proyectos de ley, la Comisión Legislación 1 con 36 proyectos de ley, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico con 32 proyectos de ley, la Comisión de Energía y Combustible 1 con un total de 30 proyectos de ley, la Comisión de Cultura y Arte con un total de 21 proyectos de ley, la Comisión de Educación con 17 proyectos de ley, la Comisión de Enlaces con Organismos Internacionales con 16 proyectos de ley, la Comisión de Salud con 13 proyectos de ley, la Comisión de Defensa Nacional con 11 proyectos de ley, la Comisión de Energía y Combustible 2 con 11 proyectos de ley, la Comisión de Medio Ambiente con 7 proyectos de ley, la Comisión de Agricultura y Ganadería 1 con 6 proyectos de ley, la Comisión Ordinaria de Asuntos Municipales con un total de 6 proyectos de ley, la Comisión de Deportes con 6 proyectos de ley, la de Economía Social, 6 proyectos de ley, la de Telecomunicaciones, con 6 proyectos de ley, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social con 6 proyectos de ley, la Comisión de Asuntos Constitucionales con 5 proyectos de ley,
la Comisión de Recursos Naturales con 5 proyectos de ley, la Comisión de Asuntos Judiciales con 4 proyectos de ley, la Comisión de Industria y Comercio con 3 proyectos de ley, la Comisión de Turismo con 3 proyectos de ley, las comisiones de Asuntos Agrarios, Asuntos Electorales, Asuntos Gremiales y Profesionales, Asuntos de Gobernación y Justicia, la Comisión de Legislación 2 y Seguridad Alimentaria obtuvieron 2 proyectos de ley cada uno, y la Comisión General Ordinaria de Adulto Mayor, Derechos Humanos, Desastre y Contingencia, Descentralización, la Niñez y Presupuesto 1, pues obtuvo un proyecto de ley cada uno. En enero del 2013 solamente se presentaron 6 proyectos de ley. Del 25 de enero al 31 de enero del año 2013 se presentaron un total de 6 proyectos de ley. En el mes de febrero, 32 proyectos de ley, de los cuales de esos 17 fueron aprobados y 15 no son aprobados. En marzo se presentaron 19 proyectos de ley, de los cuales 36 proyectos de ley, de los cuales se aprobaron 19. En abril se presentaron 42 proyectos de ley, de los cuales se aprobaron 22. En mayo se presentaron 62 proyectos de ley, de los cuales se aprobaron 19 nada más. En junio se aprobaron 48 proyectos de ley, de los cuales solamente se aprobaron 31. En julio se presentaron 61 proyectos de ley, de los cuales se aprobaron 39 proyectos de ley. En agosto se presentaron 27 proyectos de ley, de los cuales 53 proyectos de ley, de los cuales se aprobaron 27. En septiembre se presentaron 49 proyectos de ley, de los cuales se aprobaron 24. En noviembre se presentaron 2, de los cuales se aprobaron un proyecto de ley. En diciembre, solamente en el mes de diciembre, se presentaron 94 proyectos de ley y fueron aprobados 46, es decir, un poquito menos de la mitad de los total presentados. Y en enero del año 2014, que fue hasta el 20 de enero del año 2014, que fue el periodo que extendieron para realizar sus reuniones, presentaron un total de 146 proyectos de ley, de los cuales se aprobaron 86, es decir, casi un 60% de los proyectos de ley presentados. Vemos que en el Congreso Nacional anterior, pues se aprobaron todas las leyes para poder abrir camino al gobierno actual, en el cual también quitan el Fondo de Desarrollo Departamental a los diputados del Congreso Nacional y transmiten esos fondos a la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo, que es una cantidad bastante exorbitante. Podemos ver la categorización de esos proyectos de ley también. Hemos categorizado los proyectos de ley aprobados y no aprobados en el periodo de diciembre de 2013 a enero de 2014. De los 240 proyectos de ley que fueron presentados en el Congreso Nacional entre diciembre del 2013 y enero del 2014, se aprobaron 132 proyectos de ley y no se aprobaron 108 proyectos de ley, casi un 55 o un 60% de los proyectos de ley presentados, de los cuales un total de 25 fueron para el tema de desarrollo social, se aprobaron 14 y no se aprobaron 11, 79 fueron presentados en el tema de economía, infraestructura y presupuesto. Valga la aclaración, siempre es el tema que más proyectos de ley tiene, de los cuales 41 proyectos de ley fueron aprobados y 38 no fueron aprobados, 49 para el tema de energía y medio ambiente, en los cuales 35 fueron aprobados y 14 no aprobados, en su mayoría contratos en el tema de energía. Gobernabilidad, 37, de los cuales 17 fueron aprobados y 20 no son aprobados. 31 misceláneos, 12 fueron aprobados y 19 no aprobados. 19 en el tema de seguridad y justicia, de los cuales 13 fueron aprobados y 6 no pasaron.
Asimismo, este año quisimos incorporar un nuevo tema también en nuestro informe de producción legislativa, lo que equivale a la productividad, es decir, los proyectos de ley que presentan los diputados, qué tan beligerante es para la ciudadanía, cuántos proyectos de ley son aprobados en porcentaje y cuántos no son aprobados. Por ejemplo, si el diputado Mario Pérez, por decir al azar, con él comenzamos. Con Pedro Pérez, por ejemplo, presentó 10 proyectos de ley, 5 fueron aprobados y 5 no fueron aprobados, es decir, que su productividad equivale a un 50% del trabajo realizado en la cuarta legislatura. Así que, por eso damos paso a este cuadro en el cual nosotros presentamos la productividad o efectividad que tienen los proyectos de ley presentados por los diferentes diputados. En su caso, el diputado Mario Alonso Pérez, de los proyectos de ley presentados, se le aprobaron el total, todos los proyectos de ley, es decir, un 100% de efectividad. El diputado Rolando Dubón Bueso, con un 100% de productividad. El diputado Donaldo Ernesto Reyes Avelar, con un 100% de productividad. Asimismo, Edwin Roberto Pavón León, Juan Carlos Valenzuela Molina, Juan Orlando Hernández Alvarado, que todo proyecto de ley que presentaba pues, era aprobado también. Marta Concepción Figueroa Torres, Reinaldo Antonio Sánchez, Yuri Cristian Sabas Gutiérrez, Eric Mauricio Rodríguez Gabarrete, Gladys Bernarda Casco Cruz, José Vicente León Rojas, Valentín Suárez Osejo. Y en productividad el diputado Luis Javier Menocal obtuvo un 88%, Welsi Milena Vázquez con un 80%, Ramón Antonio Leval Bulnes con un 80%, José Rodolfo Zelaya Portillo con un 75%, José Francisco Rivera Hernández con un 75%, Lena Karin Gutiérrez Arévalo con un 75%, José Tomás Zambrano Molina con un 67%, Miguel Ángel Gámez con un 67%, Rigoberto Chan Castillo con un 60%, así como Freddy Espinosa Mondragón. El diputado José Celín Discua con un 50%, así también obtuvieron un 50% los diputados Mauricio Oliva, Carlos Ramón Aguilar Guifarro, Germán Edgardo Leitzelar Vidaurreta, Óscar Arturo Álvarez Guerrero, Yadira Esperanza Bendaña, Antonio César Rivera Callejas, Carlos Alfredo Lara Watson, Gillian Guifarro Montes de Oca, Manuel Iván Fiallos Rodas, Marcio Junior Vega Pinto, Mario Ernesto Rivera Vázquez, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Olman Daneri Maldonado Rubio, Óscar Orlando Burgos, Perla Simons Morales, Salvador Valeriano Pineda, Victoria Carrasco García con un 50%. Y el diputado José Osvaldo Ramos Soto con un 33%, y obtuvieron la misma nota los diputados Rodolfo Irías Navas y Jorge Humberto Pinto Portillo. La diputada Ana Julia García Villalobos, que obtuvo un 25% de productividad, la diputada Yariet Gualdina Paz, 25%, y el diputado Milton Jesús Puerto Ceguera con un 25%. Y asimismo el diputado Abraham Cafati Díaz, un 20%, Marvin Ponce Sauceda con un 20%, Gladys Aurora López Calderón con un 17%, Juan Fernando Lobo Pineda con un 17% y Augusto Cruz Asensio con un 6%. Valga la aclaración, el diputado que año con año en la Fundación Democracia Sin Fronteras salía con mayor producción legislativa, en este caso pues obtuvo un 0% de productividad, ya que de los 40 proyectos de ley entre producción legislativa que tuvo, ninguna fue aprobada, ¿verdad? Así como otros diputados que obtuvieron un buen porcentaje en producción legislativa. Quisimos también darle un guión al tema de las diputadas y diputados que participaron en las elecciones generales del año 2013 para ser reelectos para el periodo de gobierno 2014.
En el departamento de Atlántida fueron reelectos un total de 5 diputados, de quienes eran propietarios y que siguen siendo propietarios, pues fue la diputada María Araceli Leiva Peña, Ramón Antonio Leva Bulnes del Partido Nacional, Rodolfo Irías Navas del Partido Nacional, quienes eran diputados suplentes, y sigue siendo diputado suplente el diputado Carlos Humberto Bonilla Guiriano y la diputada Carmen Esperanza Rivera Paguada, quien ahora es diputada propietaria por el Partido Nacional. En el departamento de Choluteca fueron reelectos un total de 4 diputados, el diputado Carlos Alfredo Lara Watson del Partido Liberal, Mauricio Oliva Herrera del Partido Nacional, Yuri Cristian Sabas del Partido Liberal y María Emérita Bardales Hernández del Partido Nacional, quien ahora es que en el gobierno anterior era diputada suplente y quien ahora es diputada propietaria. En el departamento de Colón fueron reelectos 2, el diputado Midencio Quelín Martínez Turcios del Partido Liberal y el diputado Óscar Ramón Nájera del Partido Nacional. En el departamento de Comayagua fueron reelectos 2 diputados, ambos diputados propietarios, José María Martínez Valenzuela del Partido Nacional y Miguel Edgardo Martínez Pineda del Partido Nacional. El diputado del departamento de Copán, fueron reelectos 4, el diputado José Vicente León Rojas del Partido Nacional y Lisandro Mauricio Arias Aquino del Partido Liberal. Así también el diputado Jorge Humberto Pinto Portillo del Partido Nacional, quien en el gobierno anterior era diputado suplente y actualmente es diputado propietario. Y la diputada suplente Norma Araceli Aguilar Chacón del Partido Nacional, quien sigue siendo diputada suplente. Del departamento de Cortés, un total de 10 diputados fueron reelectos, entre ellos el diputado Alberto Chedrani Castañeda del Partido Nacional, Ángel Darío Vanegas Leiva del Partido Liberal, Edwin Roberto Pavón de la Unificación Democrática, Marlon Guillermo Lara Orellana del Partido Liberal, Welsi Milena Vázquez del Partido Nacional y Yaudet Burbara Canahuati del Partido Nacional. Asimismo, entre los diputados suplentes son el diputado Alan Wilmer Aguiriano, Jorge Alberto Ramos Rivera, el diputado Jorge Mauricio Gutiérrez Collins y el diputado Marco Antonio Handal Cubero. En el departamento del Paraíso se reeligieron 3 diputados, el diputado José Celín Discua, Elvir, el diputado Walter Antonio Chávez Hernández y la diputada Sara Ismela Medina Galo, que ahora es diputada propietaria, siempre por el Partido Nacional, los 3. Y en el departamento de Francisco Morazán se reeligieron un total de 13 diputados, entre ellos Antonio César Rivera Callejas del Partido Nacional, Augusto Domingo Cruz Asensio del Partido Democracia Cristiana, Yariad Gualdina Paz del Partido Liberal, José Osvaldo Ramos Soto del Partido Nacional, Lena Karin Gutiérrez Arévalo del Partido Nacional, Marco Antonio Andino Flores del Partido Liberal, Óscar Arturo Álvarez Guerrero del Partido Nacional, Rosel Renán Inestrosa del Partido Nacional, Yadira Esperanza Bandaña del Partido Liberal y como diputados suplentes Julio César Nolasco Bautista del Partido Nacional y Carla Teresa López Valladares y del Partido y Rodimiro Mejía Merino del Partido Nacional y solamente Osman Danilo Aguilar Ponce del Partido Liberal. En el departamento de Intibucá, 1 fue reelecto, quien fue el diputado Elden Vázquez. En el departamento de La Paz, 2, Gladys Aurora López Calderón del Partido Nacional y Manuel Iván Fiallos Rodas del Partido Liberal. En el departamento del Empira, 4 diputados fueron reelectos, que fueron el diputado Juan Carlos Valenzuela Molina del Partido Nacional y Salvador Valeriano Pineda. Y como diputados suplentes, Agapito Alexander Rodríguez Escobar y Gustavo Alberto Cruz, ambos del Partido Nacional. En el departamento de Ocotepeque se reeligieron 2, un propietario y un suplente, Román Villeda Aguilar del Partido Nacional y Hugo Ricardo Hernández del Partido Liberal, quien ahora es diputado propietario. En el departamento de Olancho se reeligieron 4, Freddy Renán Nájera Montoya del Partido Liberal, José Francisco Rivera Hernández del Partido Nacional, Reinaldo Antonio Sánchez Rivera del Partido Nacional y como diputada suplente la diputada Sandra Avelina García Salgado del Partido Nacional, siempre como diputada suplente. En el departamento de Santa Bárbara fueron reelectos 7 diputados,
quienes fueron Denis Antonio Sánchez Hernández del Partido Liberal, María Alonso Pérez López del Partido Nacional, Marta Concepción Figueroa Torres del Partido Nacional, Rolando de Huombueso del Partido Nacional, Víctor Rolando Savillón del Partido Liberal, Gonzalo José Rivera Medrano del Partido Nacional y César Enrique Handal Fernández del Partido Nacional, quien ahora es diputado propietario. Del departamento de Valle, 3 diputados fueron reelectos: Eleazar Alexander Juárez Sarabia del Partido Liberal y José Alfredo Saavedra Paz, y el diputado José Tomás Zambrano Molina del Partido Nacional. Del departamento de Lloro, 4 fueron reelectos: Milton Jesús Puerto Ceguera del Partido Nacional, quien era diputado propietario y quien sigue siendo diputado propietario, el diputado Jeffrey Alexander Flores Chavarría del Partido Nacional y José Vivian Portillo Ramírez del Partido Liberal, quienes en el gobierno 2010-2014 fueron diputados suplentes y que actualmente trabajan en funciones, que actualmente fueron electos como diputados propietarios. Y el diputado Roberto Jawid Medrano del Partido Nacional, quien en el gobierno anterior fue suplente y sigue siendo suplente para este gobierno. Otro de los temas que abarca el informe de producción legislativa y de mucho interés para la ciudadanía en general, sobre todo para las ciudades no en las ciudades principales, sino ciudades fuertes también de nuestro país, de occidente, oriente, sur y norte, que les interesa muchísimo, es el monitoreo sobre los recursos públicos gestionados por las y los diputados en el Congreso Nacional. En el transcurso de la 4ª legislatura, los diputados gestionaron un total de 144.064.426 lempiras. De este total, se manejó un total de 20.168.000 en el tema de subsidios y fueron gestionados 13 de esos 20 millones, 13.440.000 por los diputados propietarios y 6.728.000 con los diputados y diputadas suplentes. Y por conceptos del Fondo de Desarrollo Departamental, un total de 123.896.426 lempiras, de los cuales se les asignó la cantidad de 88.308.926 a los diputados propietarios y 35.587.500 a los diputados suplentes. De esos totales, en el tema de subsidios asignados por partidos políticos, los diputados propietarios que representan al Partido Nacional o que integran el Partido Nacional manejaron un total de 7.088.000 lempiras. Es decir, un 53% del total de los subsidios asignados a los diputados propietarios. El Partido Liberal manejó 5.009.000 lempiras, un total de un 38%. La Democracia Cristiana, 565.000 lempiras, equivalente a un 4%. La Unificación Democrática, 439.000 lempiras, un total equivalente a un 3%. Y el Partido Innovación y Unidad, un total de 339.000, equivalente a un 2%. Asimismo, en el tema de subsidios, los diputados suplentes del Partido Nacional manejaron un monto de 3.698.000 lempiras, equivalente a un 55%. El Partido Liberal, un monto de 2.340.000 lempiras, equivalente a un 35%. La Democracia Cristiana, 291.000 lempiras, equivalente a un 5%. La Unificación Democrática, 228.000 lempiras, equivalente a un 3%. Y la Innovación y Unidad PINU, 171.000 lempiras, equivalente a un 2%. Asimismo, de acuerdo al departamento por el cual representan las diputadas y diputados, en el departamento de Francisco Morazán, en el tema de subsidios siempre, los diputados propietarios manejaron 2.373.000 lempiras y los diputados suplentes 1.281.000 lempiras, es decir, un total de 3.654.000.
En el departamento de Cortés, los diputados propietarios manejaron 1.996.000 lempiras y los suplentes 959.000, es decir, 2.955.000 lempiras. En el departamento de Santa Bárbara manejaron 1.017.000 lempiras y los diputados suplentes 563.000, es decir, 1.580.000. En el departamento de Lloro manejaron un total de 1.417.000. En el departamento de Choculteca, 1.365.000. Los diputados que representan el departamento de Atlántida, 1.303.000. El departamento de Comayagua, 1.101.000. Los del departamento de Olancho, 1.095.000. En el departamento del Paraíso, 1.045.000. En el departamento de Copán, 1.012.000 lempiras. En el departamento de Lempira, 861.000 lempiras. En el departamento de Valle, 655.000. En el departamento de Colón, 622.000. En el departamento de La Paz, 440.000. En el departamento de Intibucá, 428.000. En el departamento de Ocotepeque, 270.000. En el departamento de Gracias a Dios, 195.000. Y en el departamento de Isla de la Bahía, 170.000 lempiras. Y en el tema del Fondo de Desarrollo Departamental, que es el último año pues, que la Fundación Democracia Sin Fronteras va a presentar a ustedes el manejo de este fondo, ya que fue asignado a la Secretaría de Desarrollo Social, los diputados propietarios que representan al Partido Nacional manejaron 50 millones de lempiras, equivalente a un 50%. El Partido Liberal manejó 31.583.926 lempiras, es decir, un 36%. La Democracia Cristiana, 3.725.000 lempiras, equivalente a un 4%. Y la Unificación Democrática, 3 millones de lempiras, equivalente a un 3%. Y los diputados del PINU no manejaron, los diputados propietarios no manejaron porque dijeron que no les interesaba que les asignaran fondos de desarrollo departamental, ya que no miraban demasiado beligerante este fondo, ¿verdad?, de la manera de cómo se entrega a la población sobre todo. Los diputados suplentes del Partido Nacional se les asignó un total de 20.662.500 lempiras, es decir, un 58% del total de fondos de desarrollo departamental asignados a los diputados suplentes. El Partido Liberal los representantes del Partido Liberal manejaron 11.325.000 lempiras. El Partido Democracia Cristiana manejó 1.500.000 lempiras. Por los representantes del Partido de Unificación Democrática, 1.200.000 lempiras y los diputados suplentes del PINU, 900.000 lempiras. De acuerdo a los departamentos, aquí hemos dividido el monto que manejaron los diputados propietarios, el monto que manejaron los diputados suplentes. En el departamento de Francisco Morazán se asignó la cantidad de 15.321.426 a los diputados propietarios y 6.825.000 a los diputados suplentes, con un total de 46.426 lempiras. En el departamento de Cortés, a los diputados propietarios se les asignó la cantidad de 12.750.000 y a los diputados suplentes 5.437.500, es decir, un total de 18.187.500. Y al departamento de Santa Bárbara, un total de 6.750.000 a los diputados propietarios y 2.700.000 a los diputados suplentes, es decir, un total de 9.450.000. Y al departamento de Choluteca y al departamento de Lloro se les asignó a los diputados propietarios 6.750.000 y a los diputados suplentes 2.400.000, es decir, un total de 9.150.000, que esos son los departamentos a los que más se les asignó. Asimismo, se les asignó fondos de desarrollo departamental a los representantes del departamento de Atlántida, un total de 8.100.000.
Del departamento de Comayagua, 7.575.000, al departamento de Copán, 6.825.000, al departamento de Olancho, 6.700.000, y al departamento del Paraíso, 6.075.000, al departamento de Lempira, 4.500.000, al departamento de Colón, 3.900.000, al departamento de Intibucá, 3.150.000, al departamento de La Paz, 3.150.000, al departamento de Valle, 1.987.500, al departamento de Ocotepeque, 1.750.000, al departamento de Gracias a Dios, 1.050.000, y al departamento de Islas de la Villa, 1.050.000. Estos han sido los hallazgos más importantes que que la Fundación Democracia Sin Fronteras ha visto en el transcurso de la cuarta legislatura. Esperamos que haya sido de mucho interés para ustedes, que sea de mucha utilidad, sobre todo en el tema de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, sobre todo de nuestros altos funcionarios.